Open Vision Talks. Open Vision Talks. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a la 13ª conferencia de los Open Talks. Estamos en la mesa de análisis, estamos muy contentos porque además es la última del año, como dicen por ahí, la última conferencia, la última mesa de análisis para despedir este año que nos ha ido, por cierto, muy bien, con muchísimos speakers, conferencistas, sobre todo marcando una nueva manera de hacer conferencias, de una manera en la cual transmitimos en vivo, pero además con temas muy relevantes. Hoy tenemos una personalidad pues realmente muy conocida, es de la casa desde que empezó Open, ahora con los Open Vision Talk, Open Vision User Market como columnista también. Y pues bueno, tuvo una carrera de muchísimos años, no tanto como la época de Jacobo Saludowski, pero sí de una época más reciente, marcando yo que fácilmente 3 décadas de conducción, de producción de espectáculos, de programas como el Desvelados, el ícono programa de Desvelados que tanto vimos, precursor de sonido estéreo en Televisa Monterrey. Hoy tenemos aquí en la mesa de análisis a Juan Ramón Palacios. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto saludarte. Alexa, gracias. Hola. Qué gusto saludarte, comadre. Qué gusto, a mí también. Muy agradecido por la invitación. Y la 13ª no sabía. 13º es número cabalístico de la buena suerte. Pues ahí está Juan Ramón. Tienes la fortuna y realmente pues tú estuviste en las primeras conferencias y te agradecemos mucho tu apoyo y que estés dentro de la comunidad. Muy agradecido también. Saludos a toda la raza que está sintonizando y la que nos ven de manera posterior. Creo que independientemente del personaje o la persona que he sido o me convertí en televisión, cuando empecé en televisión que tú usaba mis lentes y era ligeramente cohibido. Creo que la persona, Juan Ramón Palacios Chapa, me gusta mucho leer y me gusta siempre tratar de dejar un legado a las nuevas generaciones y platicarles a lo mejor los errores que hemos cometido para que no los cometan las que siguen. Y esto va en todo. Pues yo estudié economía y tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas, muy a lo mejor opuesto a lo que hago en televisión o radio, ¿no? Pero me queda claro, por ejemplo, en el programa de la mañana, que estamos de 6 a 8 de la mañana desde hace 4 años, pues nuestra chamba es entretener a la gente y que esté contenta. Imagínate que te levantas enojado, traes broncas en tu casa, te mandan sin lonche, 4 horas de tráfico, o las que hagamos de repente, ¿no? O sea, vas harto y encima oír a 2 personas peleándose en la radio, creo que no. Entonces, nuestro trabajo es tratar de tener a la gente contenta. Y hay veces que te toca hacer el papel del chistoso o el que no sabe o el que se equivoca o al revés, el que está triste o el que está enojado para que la gente hable y no, ya no estés triste, ¿no? Entonces jugamos ciertos roles que los hacemos muy divertido y ha sido para mí muy, muy reconfortante poder estar en el negocio del entretenimiento porque como te platicaba en la última conferencia, en las últimas épocas del Imperio Romano, lo último que se cerró y los últimos que se quedaron sin chamba fueron los del Coliseo Romano. Antes de que ardiera Roma, todo lo demás estaba en llamas y hasta los invasores dijeron, espérame, el Coliseo al ratito. Y ahí sigue el Coliseo. Y ahí sigue. Hoy vamos a hablar. Bienvenida, Alexa. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carlos, por invitarme y aquí a estar con Juan Ramón, que es de casa. Entonces, pues, Gracias. un placer estar esta mañana con ustedes o a la hora que lo estén viendo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de muchos temas muy importantes. Con Juan Ramón, pues hay mucha confianza. Vamos a hablar de no solamente de su conferencia, que el título son las zonas azules y tu legado. Así es. ¿Cuáles son las zonas azules? Bueno, fíjate que hay un estudio muy interesante que hace precisamente Dan Butler, patrocinado por National Geographic. Wow. Pero ojo, este estudio no es propiamente de él. Él viajaba mucho, había roto un par de récords internacionales de ciclismo, hizo 29 días de Alaska a Argentina. O sea, era una persona muy deportista, ¿no? Y un día, platicando precisamente un demógrafo que estudia la demografía y las migraciones de las poblaciones en los polos de desarrollo, se dieron cuenta que había dentro de los países que había visitado, había uno en particular donde la gente era más grande. Como tú vas a Japón, vas a Okinawa y ves a gente muy grande, o vas a Mérida y ves a gente grande. Sí. Y entonces le llamó la atención que ellos en un mapa decían, oye, es que fuimos a esta zona, fuimos a esta parte y resulta que aquí en particular hay gente mayor de 100 años
Y acá en Okinawa se han roto récords y dijo, oye, eso está muy interesante. Y le puso él las zonas azules porque en el mapa le pusieron un sticker azul a ¿En esa serio? zona. Entonces, él hace un estudio patrocinado por National Geographic que dura 20 años y se da cuenta que hay una franja en nuestro planeta Tierra donde hay 5 zonas azules predominantes, donde la gente vive más de 100 años, pero no nada más vivir por vivir, sino vive bien. O sea, no es lo mismo vivir hasta los 120 y estar 20 años en la mecedora sin moverte Claro. que estar activo. De hecho, el récord de 100 metros planos de alguien de mayor de 100 años es de Okinawa, de Japón. Wow. Y ves, no sé si vieron el video que van todos los Sí. señores. No les puedo decir viejitos porque cuando tenga 100 me va a chocar que me digan viejito, ¿verdad? Pero van todos los señores de avanzada edad corriendo 100 metros planos, ya hacen 20 o 30 segundos, no sé cuánto, pero tienen 100 años, son un ejemplo a seguir. Entonces, de ahí viene estas zonas azules, ya hacen un estudio muy largo de 20 años y dan con 9 parámetros principales para vivir más y vivir mejor, que es de lo que voy a platicar al ratito. ¿Y a qué se debe que lleguen a cierta edad, ya longevos, con buena salud? La verdad es que no hay una fórmula mágica porque todo el mundo decía, no, es que hazte vegano, hazte vegano. Ay, ya Pues sé. Steve Jobs se murió vegano. Pero ves a Paul McCartney de 81 años que hace un show de 3 horas 40 y canta 40 canciones y ves a Luis Miguel de 54 o 55 porque se quitó un año cuando era niño y canta 1 hora y cuarto y 50 minutos son de karaoke. Canten ustedes. Sí, qué bonito se oye, ¿no? Es mi opinión, puedo estar equivocado, perdón, tengo que ser más corporativo y serio. Entonces, dentro del análisis costo-beneficio, creo que es 1000 veces mejor ir a ver a Paul McCartney que a Luis Miguel, ¿verdad? Perdón, me aceleré. Mira, hay cosas, me aceleré, Carlos. Estamos en confianza. hay cosas peores, pero no hablemos de otros tipos de música donde no se entiende ni Nada, más, mano. no. Deja tú, el ritmo es muy divertido porque acabamos ¿El de ir. ritmo? Sí, acabamos de ir al Flow Fest. Y estuvo Wisin y Yandel, que son de los precursores de reggaetón, que antes era pop latino. Sí. O algo de soca, pum, Sí. pa, pum. El ritmo no es nuevo. A ver, desde las primeras tribus, cuando vivíamos en cavernas, era tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum. Y bailabas, y dependiendo del baile, era el baile de la fertilidad, o llovía, o tenías una buena cacería, ¿no? Y ahora es el tum, pa, tum, y la raza le empieza a ver bailar. Había 100,000 personas con Wisin y Yandel en el Flow Fest, pero es un reggaetón viejito y les entiendes. Claro. Y las letras son bonitas y tienen Claro. unas de que vamos a salir adelante y échale ganas y claro que puedes. Y otra que la conocí en la discoteca y está bien hermosa y quiero que sea mi esposa, ¿no? Y de repente oyes a otros Ay, expositores no. y dices, Santo Claus y los 3 Reyes Santo Magos. Cristo. El dato no es falso, pero se exagera. Fíjate que algo muy importante, fíjate muy bien, Juan Ramón, que sobre tu tema de tu conferencia, fíjate, las zonas azules. ¿Qué factores son los que aplican para que esas zonas vivan más y mejor? ¿Es la alimentación? ¿Es el estrés? ¿Es qué es? Bueno, lo voy a platicar en la conferencia. genética? Mira, son 9 factores. Principalmente uno es alimentación. Si tuviéramos que englobar los 9 en 2 cosas, uno es alimentación y calidad de vida. Y la alimentación son muchos factores porque, por ejemplo, en Italia descubrieron que vino a las 5 de la tarde. Un vinito. Todo en exceso es mal. La copita. Sí, una copita, porque el vino tiene muchas propiedades. Le han descubierto más propiedades al vino que a muchos políticos del país. Y entonces el vino te refuerza tu sistema inmunológico. Pero también resulta que en Grecia, una siestecita y comer un poquito de aceitito, el que le ponen a la pasta o a las ensaladas. El aceite de oliva. Así es, el aceite de oliva, muchas legumbres, muchas verduras, ¿no? Y luego te vas para el lado de Japón, mucho pescado. Acá en Costa Rica, que es el país latino donde la gente más vive, resulta que el agua está muy cargada de magnesio y calcio. Entonces empiezan a hacer esta combinación y te digo que es un estudio de 20 años que patrocina National Geographic y empiezan a hacer una correlación y meten en una tabla muy grande todas estas variables y descubren estos 9 factores, ¿no? Y principalmente es en las zonas donde tienes una mejor tribu, le llaman tribus urbanas, donde tienes una tribu que se pone feliz con tus logros, que está contigo en las buenas y las malas. Cuando tienes esta clica, este grupo de gente, tus hermanos y tus amigos que te apoyan, con quien puedes convivir y reír, tiendes a vivir más porque estás feliz. Y también resulta que también tener una comunidad creyente, independientemente de lo que creas, pero estar en sociedad con esta comunidad creyente y juntos agradecer lo que hay el día a día, ha hecho que la gente viva más y mejor. Ojo, no es nada más vivir por vivir. Claro. Porque con medios a lo mejor
mecánicos, electrónicos y con medicamento pudieras llegar a vivir una larga vida, pero sin la calidad de. O sea, no es lo mismo tener 100 años y estar yendo a pescar y estar jugando con los nietos que tener 100 años y estar en una cama, ¿no? Pero ahorita lo voy a comentar porque en México, desafortunadamente, el último censo del INEGI dice que el promedio de mortandad del mexicano es 75 años. 75. Entonces, para todos los que estamos en el quinto piso, quiere decir que te quedan 25 veranos. ¡Qué miedo! 25 primaveras, 25 otoños y 25 años de ser Santa Claus. Juan Ramón, ¿qué tenemos que hacer para fomentar zonas azules en nuestro país? Bueno, sí existen en México 2 estados primordiales donde la gente vive más, que uno es Tlaxcala y el otro es Mérida, y está muy asociado al que tener una vida sin menos estrés reduce hipertensión y tener una mejor alimentación te reduce la probabilidad de tener diabetes. Entonces, hay varios factores ahí, tanto en la alimentación como en la calidad de vida, que hacen que puedas vivir más. Y hoy les voy a dar esa fórmula al ratito en la plática. Ojo, ningún remedio es infalible. Hay medicamentos que le funcionan a una persona y otra no, porque gracias a Dios todos somos diferentes. Claro. Aunque empeñamos en tratar de ser iguales o estigmatizarnos o juntarnos en un mismo núcleo para podernos brandear o llamar de alguna manera, creo que gracias a Dios todos somos diferentes. Entonces, desafortunadamente, por ser diferentes, ciertos medicamentos, ciertos alimentos, ciertos deportes no le hacen tanto bien a unas personas. Un amigo nuestro de la Ciudad de México llevaba 7 maratones a los 45 años, recién casado, una vida holgada, sí, sin problemas, tercera generación, los abuelos habían trabajado mucho y le dio un infarto en su oficina. Cuando no fumaba, no tomaba ese ejercicio. Entonces te digo, no hay una fórmula mágica, claro, pero el chiste es que venimos a ser felices. El poco tiempo que tenemos que ser felices. Por supuesto. ¿Y cómo atribuyes la genética? Porque también es bien importante que tener una historia de familias que siempre han estado sanas. Me acuerdo mucho del caso precisamente de Nigris, del futbolista que, Tano, pues, deportista, un tipo joven. Atleta. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿cómo lo atribuimos? Fíjate que Toño tenía un defecto congénito en una de las válvulas del corazón, que cuando él estuviera, es lo que tengo entendido y leí, cuando él hacía ejercicio no tenía tanto problema para que abrieran y cerraran las válvulas, la aorta, ¿no? El problema fue de estas válvulas es cuando estaba en reposo, batallaba, tenía como enlargement, o sea, tenía más crecido una de las válvulas, entonces topaba para abrir y sencillamente pues se quedó dormido, ¿no? Sí influyen mucho los factores genéticos, pero no tanto, porque te digo, siempre existe, a pesar de que tengas una familia donde todos tuvieron diabetes o tienes una familia que históricamente han tenido problemas del corazón con hipertensión, no necesariamente implica, sin yo ser doctor ni nada, que todos van a hacer eso. O sea, nunca un comportamiento anterior va a delimitar uno futuro. Y eso que me dedico a la economía y me encanta la econometría y tratar de predecir con números lo que puede suceder. No es fácil porque siempre existe el prietito en el arroz, esta ola aberrante o la ola que ha hundido barcos, ¿no? La famosa rogue wave, ¿cómo se dice en español? La furtiva, una ola que de la nada crece y sale y hunde barcos, ¿no? Este tipo de comportamientos son los garbanzos de libra. Y sí hay, pero obviamente otra vez, usamos las métricas y los parámetros para tratar de generalizar, aunque no siempre suceda. Entonces, creo que el factor que voy a comentar ahorita en la conferencia es ese, tratar de dar una especie de receta, pero aún con una receta de cocina en la mano, con los mismos ingredientes, claro, siempre vas a ver diferente. Eso lo podemos entender personas que tenemos de cierta edad en la adultez, pero ¿cómo llegamos a los jóvenes? Que es bien importante a los jovencitos, tanto como la música como con la salud. Fíjate que quité un montón de fotos mías de mi conferencia donde estoy bien huerco, que yo no les había visto. Me las pasó mi mamá precisamente para esta conferencia porque sabía que iba a hablar del deporte. Un saludo a Diana Perla Chapa. Saludos a mi santa madre que recibió un reconocimiento en Tijuana la semana pasada. Un abrazote grandote. Fíjate que en mi casa siempre fue mente sana en cuerpo sano. Y no había nanas. Era deporte 6 horas al día y claro, punto. Sí. Y escuela y piano, o sea, mente sana en cuerpo sano. Y veo mis fotos de huerco y le agradezco mucho a mis papás, porque ahora que entrené para los maratones, inmediatamente mi cuerpo recuerda y tiene una memoria selectiva cuando entrenábamos entre 6 y 8 horas diarias. Entonces le agradezco mucho a mis papás toda esa cultura de no fumar, de no tomar, de hacer ejercicio, de siempre ser muy competitivos en todos los ámbitos, se los agradezco mucho. Desafortunadamente lo veo con los hijos de
mis compadres, de mis hermanos del colegio inglés, lo veo con algunos hijos de otras parejas que hemos conocido. No le digas nada al niño. No, denle una medalla por participación. Oye, pues no vino el tercer camarógrafo, pero como quiera pagar el sueldo, pobrecito. No, ¿dónde está la meritocracia? Ayer lo platicaba con un diputado. Ahora por la paridad de género, a fuerza tienen que ser tantos candidatos hombres y tantos candidatos mujeres, que no estoy peleado. A mí me hubiera encantado que por primera vez tuviéramos a 3 mujeres en la contienda presidencial, Claudia, Xóchitl y Mariana. Me hubiera encantado. Pero es por mérito, sobre todo si en deportes gana el más rápido, el más fuerte, el más alto. ¿Por qué en política tiene que ser a fuerza cuando a veces no hay gente preparada ni de uno ni del otro? Totalmente de acuerdo. Prendes el canal del Congreso y todos están quedando dormidos. Claro. Pero eso no es tema. Otra mesa no de es tema de genética. Pero es en todos los temas, Juana, porque el que menos trabaja, el gobierno apoya a los que no trabajen. No te preocupes, no estudies, no trabajes. Pero ahí te va para que votes por mí. Fomentando la mediocridad. Sí, en el fondo es eso, ¿verdad? Pero es fomentando la mediocridad, el conformismo, el que no te actualices. Y todo eso, yo creo que no sé si sea el fondo, pero hablando sobre las zonas azules, yo creo que la pobreza en México tiene que ver, mucho que ver también en ese tipo de cosas. El hambre, la delincuencia, la corrupción, todo lo que conlleva todo eso. Sí, el sedentarismo, estar acostumbrados a estirar la mano. Digo, las parábolas bíblicas lo dicen muy claro, enséñale a pescar. Exacto. No a estirar la mano y a recibir. Entonces, es complicado educar a las nuevas generaciones porque venimos de yo, por lo menos en mi caso, vengo de una generación que fue educada muy estrictos, mi abuelo militar, mi padre también muy estricto, y quieres a lo mejor ser un poquito más permisivo con los huercos, pero pues digo, el ciclo, vas a crear a gente, a jóvenes no preparados, y olvídate, deja tú el país que les vamos a dejar. No, ¿cómo van a dejar ellos al país? Claro. Entonces, creo que sí, tenemos que ser estrictos, tiene que haber mano dura, empezar a dejar de ser tan permisivos. Ay, no, déjalo porque está viendo su serie en el celular. Yo no tenía celular, o sea, no te pasa nada si no ves la serie, ¿no? Y se convirtió esto en una nana digital donde al niño de 2 años le hace el celular, ay, que se entretenga. ¿Por qué? Que lea, que haga ejercicio, ¿me entiendes? Pero es más cómodo para la mamá. Entonces, creo que hay muchos temas que podemos hablar al respecto, pero si nosotros estamos encargados de una casa, tiene que haber una manera, por lo menos de cierta edad, donde todavía son unas esponjas y receptores de los huercos, que entiendan qué es bueno y qué es malo, y sobre todo para su futuro. Yo de huerco no lo entendía, pero hoy a mis 53 se lo agradezco a mi mamá. Claro. Se lo agradezco. Yo salgo a caminar 2-3 horas y luego bajo de peso y se me empiezan a marcar los cuadritos que todavía no tengo, pero se me empiezan a marcar. Entonces, creo que eso tenemos que hacer, fomentarle a los niños comer más sanamente, dejar de consumir tantas cosas tan procesadas, bajarle un poco a las azúcares, que ese es otro tema que hubo en Estados Unidos hace muchos años, unos movimientos telúricos para que los mismos doctores dijeran que era buena el azúcar. Y resulta que no, el azúcar, el exceso es malísimo en todos los niveles. Sí, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que podemos hablar al respecto, pero principalmente yo lo trato de hacer. Digo, cada quien aporta su granito de arena y entre granitos se convierte ya en una playa. Tratar de educar a los huercos de la mejor manera posible a tus hijos, porque cada uno de nosotros venimos aquí para algo y cada una de nuestras células se muere por transmitir la información que ha tenido. Entonces hay que hacerlo con las siguientes generaciones para que ellos sean mejores que la anterior. Ese es toda la regla del juego, es que cada generación sea mejor que la anterior. Que sea mejor que la anterior, pero ¿tú cómo ves? ¿Estás mejorando? Híjole. Esa es la pregunta. Ese cierre que tú comentas, digo, es algo que es de debate, de análisis. La hace más el que canta peor. Las cosas de no hay calidad venden más. O sea, ¿dónde está la meritocracia? ¿No? ¿Dónde está la meritocracia? Lo platicaba con este diputado que fue nadador acá en el TEC. Se abre un espacio para que entre otro nadador que había dado los tiempos olímpicos y terminó yendo un sobrino del presidente de la federación. Y dices, bueno, pues eso pasaba en los 70s, en los 80s. No, acaba de pasar. ¿Cómo? Si eso pasa en el deporte o pasa en las escuelas, es algo contra lo que tenemos que estar luchando, y creo que al final del día, oye, ¿por qué no me contrataron? Pues porque no diste los tiempos y no tienes la calidad. No, resulta que lo contrataron porque entró una sobrinity manager a trabajar ahí porque es más barato. Y luego ya ves lo que sucede. Entonces, creo que tenemos que quitarnos ese conformismo como mexicanos y trabajar siempre con el mejor, con el más apto
y lo más importante, que ese es tema de otra plática, el más leal. Es más leal. Bueno, Juan Ramón, aparte de escucharte por la radio, ¿en qué estación? Estoy fíjate, en AM 690, FM 92.9, Facebook, YouTube, Twitch y Spotify. Qué barbaridad. Multicanal, es Penalty, RG La Deportiva. RG. Bueno, hablar de la RG es hablar de Roberto Hernández Jr. Para ti, ¿quién fue Roberto Hernández Jr.? No, un ícono de la conducción. Fíjense que don Roberto empezó con un programa musical igual que el Arqui Benavides, Sí. dos íconos de la conducción regiomontana, y bueno, don Roberto se dio a conocer a nivel nacional y mundial porque él narra el partido de México contra Argentina para Televisa, el de Argentina contra Inglaterra, donde mete gol precisamente Maradona. A él le tocan esas narraciones y él era muy bueno. Don Roberto sabía de memoria vida y obra, así como yo con los grupos de los 80s y las canciones de los 80s de los jugadores, todo de memoria, tiene una memoria privilegiada, pero le gustaba mucho la música. Y eso es algo que poca gente sabe. Y una de mis entrevistas más complicadas fue con Ozzy Osbourne, que venía saliendo de una clínica de rehabilitación de drogas, porque habían tenido un accidente y se le había muerto un guitarrista, el único que no fumaba y no tomaba en el carro. No inventes. Y entonces, pues yo le pregunto, oye, Ozzy, aparte todas las entrevistas que le dio a todo el mundo era, sí, no. No quería contestar porque él sabía que las neuronas no ligaban 4 o 5 palabras correctas ni en el orden para tener una oración coherente. Entonces sale Adrián Peña muy enojado porque no le contestaba nada y estaba ahí don Robert y me dice, pues déjale el micro, chamaco. Y yo, ¿cómo? Pregúntele y déjale el micro hasta que conteste. No, compadre, fueron los 3 segundos más Largos. el sudor así. Y deja tú, se me quedaba viendo el micro y me volteaba a ver a mí como que, ya te contesté. Se me quedaba en el micro, ya te contesté. Y ya como que respiró, le dio un toque a su churro. No entré por eso a la clínica de rehabilitación. Fue porque un día estaba de gira en Japón y 4 días después desperté en Hawái. No supe qué pasó, no vi los shows, no supe qué hice y por eso entré a la clínica de rehabilitación. Tan rehabilitado que traía su toque de mota de cannabis y el shot de bourbon, ¿verdad? Pero bueno, fue una de mis entrevistas más difíciles y lo recuerdo con mucho cariño porque gracias a esa enseñanza le dejé el micrófono y fui al único a nivel nacional que me contestó en ese año una entrevista. Fíjate. Padrísimo, ¿Qué tal? padrísimo. La peor entrevista de ese nombre, pero me imagino que te ha tocado entrevistar a muchísima gente, a Paul McCartney, Sí. anécdota que nos has contado anteriormente con George de Oro Tejada. Algo que quieras contar, algo que te haya marcado en tu carrera en la televisión y en la radio. Fíjate que me equivoqué y sí, de repente me despierto en la madrugada y me da mucho coraje. Yo tenía los jueves radio desvelados de 10 de la noche a 2 de la mañana, donde presentábamos demos de bandas y era un programa totalmente democrático. Exhibíamos las canciones en cassette de los grupos, a nivel demo, grabados con 2, 3 guitarras y así, y el público votaba y me gustó. Entonces yo tomaba las experiencias de radio democrática y me la llevaba a tele y invitaba a los grupos. Entonces vino un grupo muy famoso de Argentina, una de las máximas referentes de ska, que se llama Escape, una gran banda. Tienen muchas canciones de protesta. Por error, en tele, la entrevista de radio, una maravilla, perrón, perfecto, nos vemos mañana, ¿no? Ya están tocando, increíble. Y en tele se me sale decir que son de derecha en lugar de izquierda. Bueno, haz de cuenta que le dije lo que se iba a morir su madre española, como si le hubiera dicho que le iba al Barcelona en lugar del Real Madrid. O sea, fue y se me vinieron los 4 y creo que sí, ahí fue cuando dije, flonk, o sea, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Fue un error, un lapsus lingüe. Estaba pensando en 7 cosas al mismo tiempo y a todos nos pasa que vienen los carros en 5 carriles y se hace un cuello de botella y se hace Claro. y terminan pasando a veces el más chiquito o el trailer sote. Bueno, aquí metí las 4 patas, o sea, fue un error y por poco y se cancela el programa, iban a aventar sillas y ya veía yo que se iban a poner los trancazos decentes y ahí me disculpé, perdón, se me fue, o sea, sus canciones de izquierda en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Pero sí, los 4 voltearon así de que iban a cortar cartucho. Yo, perdón. Esa me acuerdo y todavía tengo pesadillas de esa, de veras, se me fue la onda. Estaba huerco, tenía, pues no sé, debo haber tenido 26, 27 años y se me fue. Y eso que leí toda su biografía, Sí pasa. sabía todo Claro. de ellos y se me fue. Claro. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa, o le iba a proponer porque no fue, iba a ser en el partido de Tigres contra Rayados,
el famoso clásico del Cachirul, ¿verdad? ¿Y ganó Tigres o qué? Que ganó 6-3. Pero no la dejaron ir porque mi esposa es de Saltillo y a ella no les gusta el fútbol. Pero yo, por estar más preocupado si llegaba ella o no, estoy presentando la alineación del Monterrey y por poco digo, y con el número 11 comandando el ataque felino, por poco y digo felino, Claudinho, ¿no? Por poco, por andar pensando que no llegó mi chiqui baby, ¿no? Y dije, bueno, ni modo, plan B, porque como todo economista siempre tiene que haber plan A y plan B. Y entonces digo, comandando el ataque fe, y me detuve y Claudinho voltea y me dice, ¿qué pasó? El ataque rayado, aquí está Claudinho. Y ya le aplaudieron, pero por tantito y se me salía. Qué barbaridad. Imagínate. Sí, ¿no? Siendo voz oficial del Monterrey desde hace 25 años. Entonces, y de eso y muchas cosas más voy a platicar en un libro que voy a sacar el próximo año. El 9 de mayo del próximo año cumplo 25 años de voz Qué oficial. barbaridad. Entonces doy la exclusiva. Lleno de memorias va a estar ese libro. Sí, se va a llamar Memorias de la Voz, de muchas cosas que viví ahí en cancha, cosas con Ramos Rizzo. De hecho, fui la primera voz expulsada en un partido. Llevo 3. Es una larga historia, pero bueno, la contaré ahí en mi libro que va a ser patrocinado por Open. No, Bien. ya hacemos la serie. Sí, no, pero sí, gracias a mi hija que está estudiando letras y una maestra que me ayuda mucho, ya quitamos todas las maldiciones y ya confirmamos fechas y ahí va, está quedando bien. Juan Ramón, estudiaste economía. Es correcto. En el TEC de Monterrey. Así, estuve becado toda la carrera. ¿Cómo llega a ti o cómo te nace la pasión de estar en la conducción? Porque me encanta tu actitud, la energía que proyectas Gracias. a nuestra generación y a la generación joven. Muchas gracias. ¿Cómo? Yo no era así, comadre. Me imagino que tu mamá tuvo que ver mucho en eso, tanto contigo como con Tatiana, porque han sido personas muy deportistas, muy sanos. Todo en México los conoce. Y aquí en la sociedad regiomontana los queremos muchísimo. Gracias, comadre, muy amable. ¿Cómo nace en ti el querer estar en la televisión? Yo no reflectores? quería. Entonces, es que yo ¿cómo no. salió todo eso? Fíjate, a mí siempre me ha gustado mucho la música. Mi papá oía ABBA, Kenny Rogers, Bee Gees. Puro bueno. Oía de todo, oía Judas Priest y Kiss. I was made Sí. for loving. O sea, oía de todo, mucha música, mi disco y todo en inglés. Pero mi mamá era de la trova cubana, el canto de protesta, mocedades, ¿no? Entonces oíamos mucha música en la casa. Por azares del destino, yendo a un baile, pues el DJ ponía rolas de los 70s que a mí me encantaba, Dancing Queen, Sí. Boney M, todas las rolas, pero ni nadie de mi generación quería bailar. Y me gustaba mucho la clase de aeróbics, hacer ejercicio. Yo iba a los bailes a bailar. Y entonces quería sacar a bailar una chava y en aquel entonces en San Petersburgo, aquí en San Pedro Garza García, si bailaba solo eras el loquito del barrio. Era como que, estoy bailando solo y échale agua bendita. Y te amarraban en Fátima, ¿no? Entonces quería sacar a bailar una chava y me decía, es que esa canción no me gusta. Y yo, es ABBA. Sí. No me gusta. Y yo, entonces le digo al DJ, cambia la rola. Y lo estuve insistiendo tanto que me manda a subir y dice, ¿qué quieres? Pues ponga rolas buenas. No son buenas, sí son buenas, pero no son de este target, no son de este nicho de mercado, no son de esta edad. Bueno, ¿cuál pongo? Outfield. Entonces pone Outfield, 1985, ¡pam! Y rato Claro, una pista. por Entonces, donde yo me supuesto. quiero ir a bailar, me dicen, oye, ¿cuál pongo? Total, me quedo de disc jockey muchos años después, ahí en el Casino de Monterrey. Empiezo a organizar, a mis 15 años, empiezo a organizar los concursos de rock del Casino de Monterrey. Empiezo a conducirlos, porque yo no los quería conducir, pero no llega mi compadre Adrián Peña, no llega ese primer concurso y el gerente me dice, ¿vas? Entonces, pues muy nerviosillo con el micro. Y luego, precisamente en junio del 89, se hace un casting para tele. Yo tenía 19 años y me dice un amigo, oye, ve. Le dije, no, es que no me gusta la tele. Yo hacía tarea oyendo radio. Yo oía mucha música y hacía la tarea oyendo música. Y me dice, pero pues si tú sabes un chorro de música. Y la verdad es que de tanto poner los LPs, el acetato, el abuelito del MP4 de Spotify, pues te aprendes el nombre de la canción, te aprendes el nombre de la banda y el año. Y entonces mi papá me dice, lo platiqué en la otra conferencia, si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes. Entonces me puse a ensayar, voy al casting y gano. Y así fue como empecé con tele. Y la primera prueba de sonido en estéreo en Latinoamérica, que fue Desvelados, se hizo el 13 de diciembre de 91 y ahí arranqué. Televisión democrática, llevándome yo lo que aprendí de disc jockey, porque tú vas a una boda y pones una rola que a nadie le gusta, ¿qué pasa? No. Nadie baila. Pero ponen una rola que a todo el mundo le gusta. No, claro. Entonces fue lo mismo que quise hacer con televisión, donde el televidente ejerciera a toda costa la soberanía. Wow, qué increíble, Juan Ramón. Gracias. Y una última pregunta, ¿y por qué no te dedicaste al canto? Porque tengo un vinilo
de hace muchísimos Las tobillas años. para calentar, famosas. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Porque ya no. Porque te nada fuiste a más saqué México. 3 discos, por eso. Nada más saqué 3. Y ya al final me decían, oye, necesitamos que ya se vaya la gente, ¿no quieres cantar? Entonces cantaba y ya se iba la gente. No, la verdad es que a mí fue muy curioso porque la vida siempre me ha llevado por estas oportunidades, pero la que se preparó toda su vida y toca 17 instrumentos y tomó muchos años clase de canto, de jazz, tap, ballet, flamenco, fue Tatiana. Ay, sí. Pero curiosamente, como que la vida me fue poniendo a mí las oportunidades y entré, por ejemplo, ganamos un concurso los 2 de niños y luego yo salgo en un disco con Lázaro Salazar y Globito y ella se pasa el límite de edad para comenzar a cantar. Entonces voy yo. Entonces yo empecé cantando antes que ella, pero a mí no me gustaba la cantada. Yo siempre he sido regio. Y entonces imagínate que decía yo, bueno, ¿cuándo es? En verano. Ah, bueno, en verano tengo vacaciones, vamos. ¿No? Hago Vaselina o hago la gira juvenil Fanta con Tino Exparchis y René Ferrat de Menudo, Farrah Fawcett, el pelo así claro. en capas. Y hago la gira juvenil y dije, en verano. Me salgo de Vaselina precisamente porque estaba perdiendo mis calificaciones para entrar becado a prepa, compitiendo contra el Choco y contra mi comadre Coco. Entonces decía, no, yo tengo que entrar becado a prepa. Entonces, para mí fue como un hobby la cantada. Ya. Y digo, medio nos defendemos porque nuestra tía Cecilia, tomamos clase con ella y mi mamá siempre nos ponía a cantar y cantábamos toda la familia. Pero no, lo mío no es la cantada. No es lo tuyo. Dime, nada más por último, El niño no es mío. ok. Son rumores, pero no. Yo me operé hace muchos años. Digo, tengo que hacer esta pregunta porque sé que estás inmerso en el fútbol y ahorita estamos en una época importante para el fútbol regiomontano. ¿Le quieres echar sal a la herida? No. ¿Le quieres echar alcohol a la lumbre? Solo te quiero preguntar, ¿qué final esperas para México? Pues que En la gane liguilla. una candidata que verdaderamente se preocupe por... Ah, del fútbol. Sí. Espero... Híjole, todos menos el América. ¿De plano? De plano, todos menos el América. Ok, ¿y de política? Todos menos el América. ¿Así nada más? Así nada más. Dime 3 puntos por los cuales tenemos que crear más zonas azules en México. Pues primero porque desafortunadamente la calidad de vida de nuestro país ha crecido, más bien nominalmente ha decrecido en comparación con otros países. En 1930 la esperanza de vida era de 30 a 35 años, ¿verdad? A nivel nacional ha ido cambiando. Sin embargo, tenemos una generación de niños que vienen con obesidad, niños que vienen con diabetes, que vienen con problemas cognitivos y eso a la larga te afecta porque viene una generación que es la que va a terminar rigiendo y dominando este país. Uh-huh. Entonces, por parte está bien porque va a ser más fácil identificar a los garbanzos de libra, pero deberíamos de tener un país lleno de garbanzos de libra. Claro. ¿Estás de acuerdo? El Claro. tomate gigante campeón, ¿verdad? Totalmente. Entonces, creo que es un problema grave lo que está sucediendo, no nada más con... Es que tiene ansiedad de niño. Pues en nuestra época no existía eso. Tiene estrés. Como de qué te vas a estresar si la caricatura todos se mueren al final en Dragon Ball Z, ¿de qué te estresas? ¿No? Entonces creo que tenemos que trabajar un poco, no nada más en la salud y en la alimentación, sino también en la educación intelectual, emocional de nuestras futuras generaciones. Totalmente de acuerdo, Juan Ramón. ¿Qué viene, Juan Ramón? ¿Cuál es tu meta, cuál es tu proyecto que te falta por hacer todavía? Híjole, compadre, pues, te agradezco mucho la pregunta porque solamente una vez me la han hecho en 53 años. Me faltan muchas cosas. Quiero ver, obviamente, a mis hijos triunfar, quiero verlos casarse, quiero tener nietos. Dentro de los planes personales, yo escribía mucho de Huerco, escribía mucho sobre lo paranormal, me gustaba escribir mucho. Lo peor que es que yo pienso en video. Okay, yo pienso en video y luego transcribir lo que vi en mi película en mi mente estaba medio complicado, pero tengo el storyboard perfecto de lo que quiero hacer. Creo que me falta un cuento corto, hacer una película de las cosas que he hecho, he escrito poemas y libros. Creo que esa parte, hacer un documental no un documental, una historia corta, por ejemplo, con La mujer en el espejo o el diario en la vida de un tequeño, que es un foráneo del TEC, ¿no? Que conoce al amor de su vida en 20 microfaradios de nanosegundos. Está bien padre la historia. Me falta hacerla. Creo que eso me falta. Grabar discos ya no. Sacar el libro que voy a sacar el próximo año. No sé. La verdad es que hoy por hoy me preguntaba un amigo,
Ya, palomeado. La verdad es que sí, mi bucket list creo que está todo. Ok. Alguna vez dije escalar el Everest, pero dije, ay, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Pero pues digo, ya llevo 3 maratones en mi vida, quiero hacer los bien. sábados, quiero hacer los 6 majors, llevo uno de los majors, quiero hacer 6. Creo que eso lo quiero hacer antes de los 60. Mi tío Carlos Barajas ha corrido, tiene 82 años y corrió su maratón número 75 No, ¿cómo? para festejar Qué su cumpleaños barbaridad. número 82. Entonces, Qué increíble. quiero hacer eso. Quiero regresar a la corrida. Obviamente arreglarme las cervicales porque por alguna extraña razón se me enchocaron en diciembre del año pasado. Ibas muy bien, ¿eh? Sí, hombre, pesaba menos que cuando me casé, imagínate. Ibas muy bien. Pero bueno. Ibas a correr con Nachito, con el de Magneto. Sí, corrimos. Sí, no, yo sé, yo es sé. el maratón de Berlín, me tocó a mí. Sí, sí, sí. Nacho corrió Nueva York, Isaac Treviño corrió Chicago y Elías corrió Londres. Sí, lo hicimos los chavorrucos, estuvo muy divertido. Pero pues muy, muy agradecido por la entrevista, muchas gracias a todos. Siempre tengan planes y proyectos, esa es otra. Siempre tienes que tener un plan y un proyecto porque en el momento que se acaben tus planes y proyectos, tu mismo cuerpo dice, ya, palomé, bye, clink off. Chespirito decía que se mantiene joven siempre cuando se mantienen proyectos vigentes. Exactamente. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón, A por ti, este compadre. análisis. Muchas gracias, Alexa. Gracias, Y bueno, Alexa, gracias. espero que esta plática, esta mesa de análisis haya sido mucho de reflexión. Juan Ramón es una persona que empezó prácticamente desde niño, es empresario, es economista. Mucha gente lo ubica más de otro tipo de manera de deporte, pero él realmente es una persona que estudió también, tuvo su maestría en finanzas, tengo entendido. Y pues bueno, lo despedimos de esta mesa de análisis. Estamos por iniciar en breves momentos la conferencia que se va a llamar Zonas Azules y tu legado. Les deseo lo mejor en estas fiestas, que Santa Claus les traiga todo lo que se merecen y más. Bueno, pues conéctese y en breves momentos va a haber en vivo la conferencia. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima semana. Open Vision Talks.